tal, mis amigos de Artes 9, Autonomía Económica? Mucha economía creativa. Y hoy me da mucho gusto estar aquí con un grande de la autonomía creativa. Ya había tenido el gusto de entrevistarlo en pandemia y en otros espacios, en otros momentos. Es un amigo al que quiero mucho, estimo. Estuvo en un proyecto que se llamaba, Siempre Emprendiendo, Emprendedores. Y bueno, él es un emprendedor, les digo, alguien comprometido con la economía creativa. Y es un locutor que seguramente escucharán por ahí, que los sábados a las 4 de la tarde por MBS Radio o antes de así, El Cocodrilo. ¿Cómo estás, Sergio Almazán? ¿Cómo estás? Miguel, qué gusto me da saludarte y saludar, por supuesto, a tu público de Artes 9. Pues contento, la verdad es que por fin ya pudimos volver a salir aprendiendo una nueva manera de vincularnos, ¿no? Así es. Fíjate que antes de eso, precisamente, platiquemos un poco. ¿Cuántos años llevas tú en la gestoría cultural, en la promoción del turismo? Porque además, el turismo que hace Sergio es bien interesante, es un turismo, perdón por la palabra, de a pie, podríamos decir. Sí, básicamente es un turismo urbano, sobre todo urbano, ¿no? Digamos, estoy acotado a temas de las ciudades, no solamente de la Ciudad de México, y yo sí creo que, como nos ocurre, Miguel, cuando uno es viajero, que uno tiene que aprender a conocer los espacios caminándolos. Entonces, desde el día cero en que planteé un proyecto como esto, que va a cumplir 9 años, este proyecto, fue justamente que primeramente yo aprendiera a reconocer mi ciudad caminándola, y que era un reto pues muy complicado porque es una ciudad enorme, ¿no? O sea, 1,472 kilómetros cuadrados. Si me lo preguntas, no la he caminado toda, pero sí me he peinado muchísimo en las calles de la ciudad, no todas, pero cada vez me doy cuenta que conozco más a esta ciudad. Pero yo te podría garantizar que aunque no la has caminado toda, sí has caminado los 1,475 kilómetros. Quizá un poco más, ¿eh? Sí, quizá. Porque obviamente a lo mejor no conoces algunas calles, puede ser algo, no sé. Saludos a la colonia de Moctezuma, ¿no? Pues fíjate que sí conozco. Sí conozco porque ahí en la sección 1 hay un museo dedicado a María Félix. Entonces conozco esa sección, la 1 y la 2. Tinieblas, Exacto, sí. Exacto, yo por eso las conozco como Tinieblas. Por eso, pero a lo que voy, pero seguramente el centro histórico, o sea, la has recorrido mínimo. Yo creo que al año mínimo lo recorro 100 veces al año. Yo creo que sí. El otro día estaba haciendo como un recuento de los recorridos. Tú lo sabes, que hay ciertos espacios, ciertas rutas que se vuelven pues muy atractivas para la gente y son las más taquilleras, ¿no? Y una de esas es el centro histórico. En lo que va del año, le he hecho 97 veces la ruta que va del Zócalo a la Alameda o viceversa. Y eso que nos llevamos pues, prácticamente la mitad del año de este 2023. Claro, o sea, hubo en un mes que le hice 2 semanas continuas, todos los días. Sí, y siempre es diferente. Sí, claro, por el público. Uno mismo está en otro mood, el clima, los intereses que tiene el público que asiste, los propios, ¿no? Con lo que te encuentras ahora que te asombras. Claro, incluso ahorita que decías del recorrido, bueno, creo que el lugar común es la calle Madero. Sí, que yo justo la que menos hago. Pues pensaba por la calle Madero, porque bueno, cada 8 días te encuentras ahora estas personas que se caracterizan tipo cosplayers. Pues ya esto ya te cambia, o sea, sí, ya es de Batman, la siguiente semana están que a lo mejor va a ser, pues, eso que tiene que ver con el paisaje urbano, pero tiene que ver con ciertas identidades que ahora la gente tiene, o sea. Las inquietudes, los intereses, pero también son personajes de la ciudad. Tú mencionabas y yo sumaría a Lady Tacos de Canasta, que yo la había visto en los videos y yo decía, si se para ahí, ¿por qué nunca la veo? Si yo voy muy seguido. También pasó. Bueno, pues la primera vez que la vi, que fue hace yo creo como 3 meses, iba justamente yo saliendo del Sambors de los Azulejos con un grupo de colombianas y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí su bicicleta, estaba ella pregonando sus tacos de canasta. Entonces, en ese momento les digo, hay que detenernos con este personaje. Entonces, les hablé lo que es en nuestras culturas del sureste mexicano, la cultura y la comunidad Mushe, qué importancia tiene
en este momento, en este contexto de los derechos humanos y de la diversidad sexual y la integración, y después la vestimenta, los textiles. Se me fue una hora. Exacto, es que tú mismo le acabas de dar el clavo. O sea, tienes primero la tradición del taco de canasta. Del taco de canasta. Tienes la comunidad Mushi. Tienes el discurso inclusivo. Tienes esto de los textiles. El hecho de que es indígena. Sí. Sí, o sea, no había manera de que no acabas, o sea, con un solo personaje, y después le dije, y ahora sí, vamos a comprar los tacos y vamos a tomarnos la foto con ella. Ya lleva asistente, ¿eh? Y entonces el asistente te dice si nada más quieres los tacos o si solamente quieres la foto y cuánto vale una cosa u otra. Eso te habla de verdad de lo que estamos viviendo en las ciudades. Y tenía fila, ¿no? No sé cuántos compraron, pero todos estábamos pidiendo la foto. Entonces son como estos detalles que te regala la ciudad. Y entonces hace medio año no era lo mismo esa esquina de Madero y Eje Central si no fuese por esa experiencia que viví ahí. Esa tarde. ¿En qué momento te nace la pasión por contar, por caminar la Ciudad de México? Las ciudades en general, como bien dices, pero la Ciudad de México en particular. Bueno, primero pues es mi ciudad, ¿no? Es la que me vio nacer, es la que he recorrido siempre, o sea, algo que antes me daba pudor decirlo, hoy a lo mejor un poco como para justificarme también, o para explicar más que nada por qué la camino tanto, es que yo no sé manejar. Sé andar en bicicleta, sé andar en patines, pero no sé manejar. Hoy en scooter. Entonces, antes me daba pena decirlo, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban, siempre me enredaba. Yo lo digo así, a ver, ¿por qué me nace el gusto de caminar la ciudad? Pues por una discapacidad de poder manejar un auto. Operar un vehículo, claro. ¿No? O sea, esa es la razón, ¿no? Y ya no me da empacho decirlo. Para eso sirve también los años. Uno ya deja de tener ciertas vergüenzas, ¿no? ¿Sí tenías vergüenza de eso? Sí, claro, porque todo el mundo cuando me decía, no, ahí estás vacilando, ¿cómo que no tienes auto? Entonces eran como esas cosas, no, o sea, y después decía, bueno, sí, y segunda pena, y tengo a alguien que lo maneja. Entonces ya, dije, a ver, ya ni tengo auto, ni tengo quien lo maneje, y no me da pena decirlo, ¿no? Pero además porque aprendí desde niño a conocer la ciudad, porque yo recorría el centro, sobre todo el centro de la ciudad y la zona oriente del centro de la ciudad, que es donde están las peleterías, porque mi abuelo tenía una fábrica de zapatos y yo todos los lunes lo acompañaba a dos actividades. Una, a hacer la entrega de los pedidos que le hacían de zapatos y a llevar las pieles a curtirlas. Y nos íbamos en bicicleta. Y él sí sabía manejar, pero tenía una fascinación por su bicicleta. Entonces amarrábamos las cajas, así como las pajareras, tu público que está escuchando segundo ya ni ubican estos personajes urbanos, ¿no? Esas mujeres o estos hombres que te acuerdas que llevaban sobre las espaldas estos guacales con sensontles, con canarios. Fíjate que ahora que mencionas esto rápido, eso está en una obra gráfica que rescata Gabriel Vargas, bueno, del imaginario colectivo ahora de Gabriel Vargas, que se llama el Día del Tráfico, en la cual él explica cómo es esta historia del transporte y del comercio desde los tiempos mesoamericanos hasta por lo menos en ese entonces él retrató por ahí de 1934, 1940. Okay, claro. Entonces, oye, pero ahorita, bueno, seguimos platicando de la experiencia con tu abuelito y también de una vez introdúcenos. ¿Tú eres historiador o de dónde sales tú? A ver, mira, yo estudié primero comunicación y después, bueno, yo trabajaba, estoy ahora en septiembre, cumpliré 26 años ininterrumpidos en medios, básicamente en radio. He hecho televisión, pero básicamente radio. Y después, yo, bueno, trabajaba en medios y daba clases en la Ibero. Y en el año 2000, aproximadamente, 2004, en esta reforma educativa universitaria general que surgió en la UNAM y eso permeó a las escuelas privadas, estaban solicitando profesionalizar el trabajo docente. Entonces, si tenías que tener un grado más del área donde tú estabas, es decir, si dabas en licenciatura, tenías que tener maestría. Si estabas en maestría, tenías que tener doctorado si querías ser docente. Entonces, yo tenía solo la licenciatura
y había una gama de maestrías en la Ibero, y bueno, síntesis es que elijo la maestría que considero mucho más fácil de hacer, primero por mis tiempos que yo trabajaba en medios y trabajaba en noticias. Yo era jefe de información de noticiero de Ferriz de Con y de Guillermo Ortega en el grupo Imagen. Entonces yo trabajaba de tiempo completo porque terminaba un noticiero que era el de las 5:50 de la mañana de Ferriz de Con, terminaba a las 11, a la 1 comenzaba el de Guillermo Ortega, terminaba a las 3 y luego yo de 10 a 12 de la noche tenía programa. Entonces, y bueno, y en ese inter, no, estábamos en Camino Real, en el Camino Real, porque seguramente tú ubicas Multivisión y de ahí salió Ferriz de Con para formar la primera estación de noticias de la metrópoli, que era Reporte 98.5. En 1999, cuando desapareció Rock 101. Ah, claro, sí. Entonces, cuando la compra este grupo. Rock 101 es la del Delfín, ¿verdad? Sí, no era, esa era Stereo 100. Stereo 100, perdón. Ajá, Rock 101 es donde estaba Iñárritu, donde estaban, que estaba ese programa de los cuernos de la luna, y que era muy exitoso, pero no vendía. Entonces terminaron los dueños vendiéndola y la compró Vázquez Raya. Y se llevan a Ferriz y a Guillermo Ortega a que hagan la primera estación de radio de noticias, 24 horas de noticias de la ciudad. Y se llamó Reporte 98.5. Eso en el 99. Seguramente muchos de los que nos están viendo ya ni se acuerdan de eso. O ni habían nacido. O no había nacido. Entonces, bueno, pues yo llego ahí, a esa estación, y en el Inter, que era de las 5 a las, o sea, bueno, yo te daba clases de 5 a 7 de la noche, subía yo a la Ibero y regresaba, ¿no? Y todo esto en transporte público, debo de advertir, ¿no? Además, pues era otro contexto. México era tan, a veces parece que hablamos de cosas que ocurrieron hace un siglo, y no, o sea, 20 años, o sea, esto es lo que te estoy contando hace 20 años. Y entonces tomé esa maestría que solamente yo podía ir los sábados. Entonces tomaba los sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche, la maestría en historia. En historia de México con la especialidad de historia de la Ciudad de México. Y yo pensé que iba a ser muy fácil. Entonces llevamos historia en nuestra formación académica, ¿no? Desde primaria hasta universidad. Dije, esto, hasta voy a saltarme materias y voy a hacerla en 3 tardes. Pues a sorpresa te das cuenta que no sabes nada de historia, ¿no? Que sabes la mnemotecnia de la historia, es decir, fechas y nombres. La historia de bronce. Sí. Fíjate, ahora que mencionabas también la parte de cómo ha cambiado México, y esta pasión que tienes de caminar las ciudades, es que también es parte de esta realidad que mencionamos de hace 15, 20 años, porque es que en verdad la historia cambió en el 2010, 2011, que los smartphones se volvieron masivos. O sea, la gente antes, a pesar de que ya existían los primeros celulares, pues eran para comunicarse, punto. No te resolvían la vida. O sea, hay gente que hoy día ya no puede andar en la control del clima, pero no pueden andar sin el smartphone y no saben andar en la ciudad. En cambio, uno, como dices, andaba y baboseaba, perdón por la palabra, pues ibas y veías, ay, aquí está tal cosa, y la dirección, por ejemplo, que decías tú, pues aquí está, o sea, como, yo vivo en una colonia que se llama Jorge Negrete, y ahí no existe la estatua de Jorge Negrete. La estatua de Jorge Negrete está atrás del Teatro de los Insurgentes. Sí, ¿Cómo claro. la descubrí? Caminando. Caminando, sí. Y ya estaba, y me fui para atrás del... En San José Insurgentes. Sí. Solo caminando. Solo caminando. Es que no hay otra manera, ¿eh? O sea, a mí que me digan sí, exacto, a mí que me digan sí, pues es tan fácil como googlear y como que te metas a Google Maps y... Es verdad. Hoy tan solo para llegar aquí, ¿no? Me indicaba el Google Maps, ¿no?, que era una calle atrás. De hecho, el Uber se dio la vuelta y me decía, es que no encontraba. Le dije, no, yo sé dónde es. Déjeme en la esquina y ya no le... Porque, claro, yo venía distraído mandando mensajes y no me di cuenta que se dio la vuelta, porque dije, cuando lleguemos ahí yo le voy a decir en qué punto. Y fíjate, es tan sencillo como, bueno, vamos a dar la dirección. O sea, nosotros estamos ubicados en Privada Antonio Maceo número 7. En privada. No en la calle. No en la calle. Hay calle, privada y cerrada. Pero además alguien como tú es tan fácil como decirte, donde es al lado o casi al lado del Teatro Hipódromo. Exacto, sí. Y tú sabes dónde es, porque obviamente tenemos esas referencias. Enfrente del Hudson.
O bueno, ahora Así, ya o está el sea, Hudson. Ahora ajá, está el ¿no? Hudson y un café muy famoso que no Sí, nos patrocina y no lo voy a mencionar porque ese sí exacto. nos lo debería patrocinar. Pero Teniéndolo aquí nos enfrente. patrocina el Mezcal Galope, Sí, eso sí. Pero bueno, hablando de Oaxaca, de que hablamos de las tradiciones. sí. Oye, hace rato, pero me voy a desviar. De repente Ujú, algunos de mis hijos dicen, oye, es que brincas mucho temas, pero todo bueno, caminado. claro. Mencionabas hace rato que tienes una pasión por todas las ciudades. Para no quedarnos tanto en la Ciudad de México, ¿qué otras ciudades haces en estos tours? O visitas? Bueno, hago Puebla, Tlaxcala, Y visitas sus Hidalgo, Querétaro. 365 capillas. Sí, que además, Eso es bueno, un mito. exacto, que ni siquiera las cúpulas son tantas. Cholula, que si me preguntas de, bueno, Oaxaca, que también, y ahora quiero ver si hago Mérida, ¿no? Y Guadalajara, que llevo como 25 años, por lo menos, yendo en diciembre, la última semana de noviembre, la primera de diciembre, a Guadalajara, ¿no? Porque voy a la Feria del Libro, por lo menos desde hace 25 años, excepto este paréntesis que el mundo hizo, Que todo el ¿no? mundo dice, claro. Pero de manera interrumpida lo he hecho. Y siempre que voy, ocupo 2 días de mi estancia para recorrer la ciudad, ¿no? Entonces, llámese los barrios de Art Deco, ya ubico las zonas del centro, las más antiguas, las de intervención plástica de Orozco. Entonces, digo, pues ya me voy a aventar. Exacto. Fíjate, y aunque es un lugar común para el turismo, lo de las calandrias, que es de las pocas ciudades Sí, que sí, sigue sí, conservando esta claro, tradición de las sí. calandrias. Sí, en Mérida. No, Bueno, y en en mismo Guadalajara. Guadalajara, sí, Guadalajara, eso claro, me que refiero. sigue conservando, sí. Ujú. Y he visto su evolución y su crecimiento, ¿no? Hacia el norte de la ciudad, de cómo hay estos paralelismos siempre con la capital, ¿no? O sea, vas a Monterrey y ahora están haciendo su mini, y lo digo con todo respeto, porque no les da la dimensión de la ciudad, pero están haciendo su mini Santa Fe, ¿no? Ah, claro. Entonces, O su barrio antiguo. ¿Te acuerdas que hace 20 años más o menos empezó este detonante cuando hicieron el río el río artificial artificial, claro. y tenían su barrio antiguo, que le llaman barrio antiguo, son 2 calles, pero es como Ujú. una suerte de como un Coyoacán en Monterrey, ¿no? Exacto, sí, un Coyoacán regio. Es, pero está bien, No, en y a parte mí me también es, parece que es que el ejercicio que nos debe ahora de interesar hacer y promover es que busquemos no reproducir el ombligo del país. okay. Es decir, como le ocurre a Chiapas, a Oaxaca, que no quieren parecerse a la capital, ¿no? Incluso siempre hay un chiste muy socorrido que dicen que cuando vas en un avión internacional y que un extranjero ve a un oaxaqueño, le dice muy sorprendido, ay, eres mexicano, y el oaxaqueño responde, no soy oaxaqueño, ¿no? O sea, se sienten de un mundo aparte, Como en ¿no? Estados Unidos los tejanos y el resto Exacto, y el de resto, los ¿no? Estados Unidos. Y entonces eso implica que tú vas a Oaxaca y no hay ninguna ciudad en todo nuestro país que se parezca a Oaxaca. Claro, y no quieren replicar Y el no quieren, esquema. no quieren replicar el esquema de la ciudad capital, ¿no? Que fue por mucho tiempo la Ciudad de México. Lo que sí le ocurre a Guadalajara, o sea, piensa en la Diana, Puebla, a Puebla, ¿no? Bueno, Puebla, Toluca. a ver, Puebla nació siendo la sombra de la Ciudad de México. Y no lo digo yo, lo No, dicen no, los no. historiadores, o Y es sea, muy y no lo estoy bonito. O sea, diciendo esas de calles del forma centro son peyorativo, preciosas. estoy diciendo que como, y sentían con el derecho, y cuando revisas históricamente es que dices, claro que le correspondía ser la capital de la Nueva España, era la puerta de entrada del comercio. Claro, y tan es así que Puebla es la copia de la Ciudad de México, con todo Ujú. respeto, que cuando ocurre la gran inundación, Ujú, todos los poderosos de aquel entonces, los fifís dirían por ahí, ujú. se van a vivir a Puebla, Claro, incluso todavía para, en la para colonia. alimentar la imaginería y la idea de que no estamos hablando mal de la ciudad, es que No, no, no. muchas cosas o varias edificaciones, solamente voy a poner una, el Palacio de los Azulejos, ¿no? Del centro de la Ciudad de México, e hizo una copia de la forma ornamental poblana, Uh-huh, ¿no? De la talavera en las fachadas. uh-huh. Aquí nos sorprende y el éxito que está teniendo ahora, ¿no? O sea, decidieron que la gente, pues yo lo hago, yo llevo grupos
y siempre me estaciono ahí y les digo, van a llevarse la mejor postal para Instagram de la ciudad y lo subo a uno de los balcones, ya sea sobre Madero o sobre el callejón de la Condesa, ¿no? Que se pongan en el balcón y les tomo la foto de un balcón a otro, ¿no? Y entonces lo que yo digo es, nosotros lo sentimos como un orgullo casi único, una joya de la arquitectura barroca de la Ciudad de México, y Puebla se debe de reír de nosotros, así, uy, pobrecitos, estos con un solo edificio se sienten, y aquí tenemos 500, ¿no? Entonces eso nos habla de que siempre hemos sido espejos, de que siempre por la cercanía, por la puerta de entrada del comercio, por lo poderoso que eran las familias que estaban en época colonial en Puebla, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una multidiversidad que yo apunto que hacia allá debemos de caminar, no solamente los amantes de las urbes, sino también los promotores culturales, los historiadores, los paisajistas, arqueólogos, arquitectos, urbanistas, de potenciar la identidad de cada uno de nuestros rincones del país, porque la verdad es que el territorio mexicano es multidiverso y a veces lo queremos planchar todo parejo y no lo es. El sureste mexicano no se parece al norte. El centro, hay cuántos centros te gusta, o sea, Puebla, Hidalgo, Querétaro, no se parecen a la Ciudad de México, ¿no? Al centro histórico de la Ciudad de México. No, definitivamente, bueno, por ejemplo, además, ahorita que dijiste Hidalgo, en este caso Pachuca, yo siempre he tenido la idea de que, por ejemplo, Pachuca tiene mucho paralelismo con Toluca, con estas dos capitales. Sí, puede ser. Hay ciertas calles que se replican, ¿no? Tú caminas en Guerrero, en Pachuca, y estás caminando en el Instituto Literario de Toluca. Exacto. Caminas en Morelos y caminas en Juárez. O sea, porque así fueron diseñadas. Sí. Como que tiene que ver con el desarrollo, el momento histórico. No es lo mismo haber nacido en 1521, como claro. En este caso, la Gran Tenochtitlan en la Ciudad de México, o el puerto de Veracruz, que a lo mejor ya haber nacido en 1700 o en 1800, claro. Como le ocurre a Toluca. O sea, Toluca, pues sí, fue una villa, pero realmente su detonante viene en el Porfiriato. En el Porfiriato, claro. Entonces yo creo que eso es lo que vuelve, y seguramente, y bueno, no seguramente, deseo que así entiendan por qué la fascinación de la ciudad, o sea, se vuelve inagotable, ¿eh? Llevo eso, pues, o sea, llevo desde la infancia caminándola, pero de manera consciente, espero que cada vez más responsable, con un compromiso de informarme, de compartirla, de seguirme asombrando, por lo menos la última década. Oye, y por cierto, hace rato cortamos la idea. Axel Omar, te mando saludos también a David Mendoza, Diana Goya y por supuesto Jaimes. Mira, Mayola en Vizcarrillo. Mayola, por supuesto. También, por supuesto aquí, el maestro Sergio Almazán. Hay un detalle ahí, por cierto, te va a ver si podemos platicar de la casa de María Antonieta Rivas Mercado, pero antes, volviendo a Reporte 98.1, entonces estás ahí en esta estación de noticias, y ahí es donde surge el cocodrilo, ¿o más adelante? No, más adelante, ahí empiezo yo a hacer algunos pininos, porque vino una ley para medios que se quitaba ¿te acuerdas que había la hora de RTC? Sí. Y desaparece. ¿Qué era la hora RTC? Pues era la hora para los partidos políticos, que todas las estaciones de radio tenían que otorgarle, y las televisoras, y era sin cortes comerciales. Bueno, se hace la reforma de medios, la ley de comunicaciones, y desaparece esa hora destinada a RTC, y se convierte en la hora de la sociedad. Eso nadie lo sabemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todas las radiodifusoras, todas las televisoras, e incluso los espacios de cine, quitaron los noticieros que se transmitían en cine, debe de otorgar un porcentaje del tiempo de transmisión para la comunidad. Es decir, que un grupo de ciudadanos dicen, oye, yo quiero de la radio comunitaria de mi localidad poder transmitir una serie de mensajes, que puede ser, o sea, insisto, que es un tiempo proporcional del horario de transmisiones, ¿no? Que en promedio es eso, 1 hora. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los dueños de medios? Fue incluir espacios culturales. Por eso es que sentimos que fue una moda. No, fue una imposición. ¿Para qué? Para con ello decir que estás cumpliendo el requisito, la cuota, ¿no?, que te marca la ley.
Y entonces en ese momento que se autoriza, ahí en Reporte 98.5, y también surgía lo que ahora, bueno, que era Cadena 3, que ahora es Imagen TV, pues no, con estos monstruos que yo te decía, pues nos tocó abrir ese proyecto, plantear algunos espacios, y ahí entonces me invitan a que yo haga una propuesta, y yo les digo que hay que hacer algo sobre, en ese momento le llamé postales de la ciudad. Y estas postales de la ciudad que eran, pues es lo que ahora hago desde hace una década en MBS, que era, pero en una cápsula de 3 minutos, contar un lugar de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la primera calle que se trazó en época colonial en la ciudad? ¿Cuál es el monumento más grande, el edificio más feo, el primer rascacielos? Entonces, la verdad se convirtió, o sea, perdón que lo diga así, se convirtió muy apetecible para la audiencia. Claro. ¿Y esto lo hacías en los programas de revista o en dónde lo hacías? No, se pasaban entre los cortes comerciales. Okay. O sea, lo metían ahí, o sea, yo tenía que hacer a la semana 10 cápsulas y transmitían 2 al día. Estaba acordando de mi querido René Navarro, que Ajá, era el sí, matutino exacto, Marta con Marta en la Figueroa. mañana, y en la tarde era Marta Figueroa con Sí, en en aquellos años, sí. 3. Oye, y fíjate, a ver, platícanos esa anécdota, ya que ahora sí que nos das la pauta de esas calles de la Ciudad de México. Hay una calle que se llama Héroes en la Ciudad de México, y ahí se encuentra la casa del arquitecto Rivas Mercado. Sí. ¿Es cierto que esa fue la primera casa con drenaje? ¿O la primera calle con drenaje? ¿Cómo está ahí? No. De hecho, él coloca el drenaje. Después, la primera casa con drenaje en la Ciudad de México y con regadera, Ajá, con agua ya potable, eso entubada, que podías abrir la llave, es la Casa Lam. Fue la primera, porque en 1897, cuando se construye la casa de don Antonio Rivas Mercado, en la antigua calle de San Fernando, el nombre de Héroes es hasta 1910. Y también San Fernando, porque sale el patrón de San Fernando. Exacto. A nuestros amigos del Museo del Pulque y las Pulquerías. Sí, y que enviamos saludos a todos mis amigos del barrio de la Guerrero. Y cuando hace la casa, todavía no hay sistema de drenaje profundo en la ciudad. Se están haciendo el drenaje de San Lázaro. Entonces, aunque está muy cerca del centro, todavía no se logró cubrir, y por eso es que si tú te das cuenta, cuando se recorre la casa de Héroes 47, es decir, la casa de don Antonio Rivas Mercado, todo el sistema de drenaje está a la inglesa, por fuera. Ves todos los tubos verdes pintados por fuera, porque claro, ya no iba a destruir muros ni losetas para meter el drenaje. Y entonces la gente, cuando iba a la casa, nos decía, ay, miren, claro, cómo se notaba que el ingeniero y el arquitecto había estudiado en Londres y en París, porque hace el estilo inglés. Le digo, no, a ver, no teníamos en México eso. Y eso es lo que ocurre. Es la primera casa con un drenaje por fuera de esa colonia, pero eso ya lo hace en 1904. ¿Y la Casa Lam de qué época es? Es de 1902. Por 7, 8 años. Sí. La Casa Lam está en Puebla. En Álvaro Obregón y casi esquina Córdoba. Orizaba. Está contra la Sagrada Familia. No, está sobre Álvaro. La casa Lam es donde está el restaurante. Covadonga. No, 99, sobre Álvaro Obregón. Entonces, donde estaba. Sí, pero sí, ya me acordé. Frente del famosísimo péndulo. Enfrente del péndulo, sí, esa gran casa. Tú lo estás confundiendo con la casa del libro. La casa del libro. Ajá, universitaria. Sí, de la iglesia de la Sagrada Familia. Sí, de casa de la familia Baranda y Luján, una familia que fueron los primeros que trajeron las máquinas de escribir. Sí, Olivetti, por eso es que tienes ahí, sí. Sí, y ella patrocinó, Luján patrocinó la iglesia de la Sagrada Familia, por eso es que su balcón mira hacia los torreones. Entonces, eso es muy bonito. O sea, la verdad es que esas cosas son. Claro, y que a veces de repente me dicen, ¿y para qué sirve? En realidad no sirve para nada, pero te da otro sentido cuando caminas esas calles.
te permite dimensionarlas, te permite valorarlas, y te permite, sobre todo en ciudades como esas tan grandes y que a veces resultan tan caóticas, permiten que aprendamos a respetarlas. No, es que como dices tú, sí sirve, claro, o sea, para Ujú, esta dimensión de cómo creció nuestra ciudad o las ciudades, ujú, desde hace rato el caso de Toluca, ¿no? Mucha gente, algunas me dijeron, oye, ¿por qué no eres el cronista de Toluca? Porque yo sé lo mínimo que debería saber cualquier ciudadano nacido en ujú. Toluca, ¿no? O Y sea, de quién repente sabe, ¿eh? estas cosas que les Ujú. platico, pues les platico 2, 3 anécdotas del edificio de la Normal, de cómo construyó José Vicente Villada, a imagen y Ahí, semejanza del claro. Paseo de la Reforma, Paseo Colón, o sea, Ujú. cositas, pero la O, gente se queda así, o mira, esa sorpresa, hasta 1832, Tlalpan era la capital del Estado de es México. correcto. Sí, es lo que te digo, Este, detona hasta la época sí, Porfirio, que en realidad ya el que realmente le da el plus es José Vicente Villada. sí, y que eso nos explica por qué en San Ángel la Casa del Risco es de Isidro Fabela, que fue gobernador del Estado de México, porque era el Estado de México San Ángel. Entonces, pues Y en era, Tlalpan Centro está una casa de cultura de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y claro, ellos mismos reconocen que ahí está la cuna del Instituto literario. Ujú. bueno, del Estado de México en ese entonces, y queda nomás un pedacito de la barda en la Sí, calle que sí, sí. está a Y un... bueno, y ellos imprimieron moneda. Sí, Lo que ahora es una escuela pública, una secundaria, era la Casa de Moneda del Estado de México, que López de Santana le prohíbe que acuñen monedas, pero tú entras a la escuela y tienen dentro de la escuela una exhibición de las monedas del Estado de México, sí. ¿no? Entonces, esas joyas a mí me parece que nos ayuda a dimensionar cómo ha ido creciendo y ustedes seguramente lo viven. No deja de crecer esta ciudad. O sea, hace 25 años que yo estudiaba en la Ibero, no había ninguno de los rascacielos que hay el día de hoy. ¿No? O sea, cruzabas el pueblo de Santa Fe, baldíos, baldíos, Y llegamos olor aquí a nuestro metro Tacubaya, que terrible, estamos bien cerca. exacto, sí, un olor espantoso y la Ibero. Y ya, no había nada. No había nada, por eso te digo, nosotros estamos aquí, ya dimos la dirección, Ujú. estamos a nada del metro Vaya. Tacubaya, 2, 3 cuadras, y de aquí del Sí, metro Tacubaya, bueno, sí había casas en sí, sí, observatorio y todo sí, eso, claro. pero me refiero que ya no había nada hasta llegar al Ibero. Sí, sí, O sí, sea, no, y que bueno, yo tomaba el Ruta 100, que salía ahí en Tacubaya, que decía directo Santa Fe Ibero. sí, O sea, no había o más, sea, los grandes ¿no? detonantes de la zona de Santa Fe siempre me han preguntado también. Por aquí estuvo hace poco Edgar Morales, el castor con su Ujú, sí, y sí, ahí se llevan el complejo en su administración, pero el punto es, los grandes detonantes fueron la Ibero y el centro comercial. Y claro, de ahí se siguió para claro, los sí, alrededores, porque sí. no había nada. Y no creían en ese proyecto, ¿eh? Uh -huh. De cómo un lugar de la De basura, basureros. cómo una zona que se convertía en el tránsito para ir al Estado de México iba a poder desarrollarse urbanamente. Y hoy, lo que está ocurriendo ahora con el nuevo Polanco, Uh ¿no? -huh. ¿Quién iba a apostar por esa zona? O sea, Polanco terminaba en la Hacienda de los Morales. Sí. Ya después todo lo demás eran los peladitos Uh -huh. de la irrigación, ¿no? Así es. ¿Y quién iba a decir que ahora se pelean, le ruegan a los vecinos de la irrigación que les vendan sus predios? ¿No? O de granjas, ¿no? O de granjas, sí. Entonces, la verdad es que esto lo que sorprende es cómo crece esta ciudad. O sea, en 1990 no dabas crédito aquí en nuestro barrio vecino que a alguien se le ocurriera querer ir a vivir a la Condesa o en la Roma. Estaba desierta, ¿eh? Porque además también, bueno, ocurrieron dos fenómenos. Mm. Primero la crisis de los 80 y después el El sismo. Y sismo. también eso, como dices, la gente se fue de la ciudad, pero y también la parte de desarrollos urbanos, no había la tecnología durante 10, 15 años, no hubo la tecnología para hacer estos rascacielos. O sea, nos quedábamos con la torre latinoamericana y no teníamos más. Y no tenía. Porque había hasta leyes y las se fueron modificando, porque obviamente hoy día ya existe la tecnología para tener una torre mayor, una torre mítica. O sea, mítica es un ejemplo de cómo la que está ahí en Río Churubusco y Coyoacán, Sí. ahí en Joco, ¿no?
que desmantelaron un pueblo tradicional, ¿no? Como era el pueblo de Joco, para meter esa terrible... Están de Joco, ajá, sí, 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 toda esa zona. toda la parada del Metrobús, así se llama, ¿no? Porque ya Sí, parece sí, ya sí. nada. Toda esa zona, ¿no? Atrás de la Cineteca, Sí. que, o sea, la verdad es que quedó muy bien, pero a un costo terrible, ¿no? Pero siempre la modernidad lleva sus costos, ¿no? El progreso. El progreso, ¿no? Entonces, supongo que eso mismo vivieron en 1900 cuando Porfirio Díaz pone de moda el acero en México, ¿no? Y las construcciones de ese momento, ¿no? Pues es que era la tendencia, o sea, imagínate, en Estados Unidos tenías a Andrew Carnegie, que todo, o sea, lo que detonó que Estados Unidos se convirtiera en la, siempre les digo a todo el mundo eso en clases, incluso cuando estoy en la academia, lo que detonó que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia mundial fueron tres cosas: la electricidad, el acero y el queroseno, después la gasolina. Pero el acero, o sea, porque el acero, que las ciudades se fueran para arriba, porque antes todas las ciudades eran a lo ancho. Claro, sí, era horizontal y empezamos a ver el mundo vertical, entonces, ¿no? Gracias a Carnegie y a su acero y a la electricidad de... Claro, y bueno, sin quitarle el mérito a Eiffel, ¿no? Que logra hacerlo en París, en esa época dorada de la Belle Époque francesa, que permitió conectar Francia e Inglaterra por la vía ferroviaria, y después de Inglaterra hasta Italia, y después todo México hasta Nuevo México, aquí en norte. México, es más, aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México, tenemos un gran ejemplo de cómo se conectaba el Estado de México con la Ciudad de México, en Ecatepec, en el llamado Puente de Hierro. Puente de Hierro. Ahora corre el Mexibus por ahí. Y la gente de Ecatepec, ensimismada en tantas cosas que ven todos los días, han perdido la dimensión de lo que es, de lo que representó el Puente de Hierro. Claro, de Ecatepec. Claro, de Ecatepec, sí, sí, sí. Y bueno, y ese iniciado del siglo XX es la gran transformación de las urbes en el mundo. Y México era una potencia económica y solamente para alimentar la buena fortuna es que, y junto con ello la depresión, porque siempre vivimos en lo que Roger Batra llama la melancolía del mexicano, yo creo que es la esquizofrenia nacional, que es siempre algo muy bueno, tenemos el otro lado que es muy malo, ¿no? O sea, México es la 11ª potencia económica del mundo, el día de hoy. Pero, exacto, pero el grave problema es que solamente tienes concentrado, ¿no? En 7 millones de mexicanos el 50% de la riqueza. En 7 millones con una población de 130. Y luego 24. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, sí que esos son billonarios. Billonarios, o bueno, les dicen supermillonarios o sí, billonarios. O billonarios, ¿no? Entonces, imagínate, ese es el otro lado, por eso es que no lo vemos nosotros. ¿Cómo que somos la 11ª potencia del mundo y no lo veo en mi bolsillo, ¿no? O sea, yo no tengo un carro, fíjate, ¿no? Tengo que andar a pata trabajando, ¿no? Pero vamos, o sea, que esas realidades son las que nos ayudan a dimensionar la importancia de por qué México, pero hablemos en especial de la Ciudad de México, no deja de reinventarse. O sea, tan solo el cambio de los últimos 15 años de Paseo de la Reforma. Lo que llamamos de los rascacielos. O sea, dejamos de ser, en palabras de Monsiváis, la ciudad chaparrada. Sí. Se acabó, y con eso también otra cosa, se acabó el domicilio conocido. Ya no sabes dónde vive la gente. Antes te los encontrabas, o sea, yo empecé a trabajar muy joven, te estoy diciendo a los 16 años, en la zona rosa. Trabajaban en Reforma y Niza y era la librería francesa. Y pues ahí conocí a Leopoldo Meraz, el reportero Cor. El reportero Cor, como no, por favor, aquí ¿no? está David, hay que rendirle un homenaje al hombre que creó espectacular y super luchas en su primera etapa. Mira, entonces ahí conocí a este hombre del norte que era gigante y que llegaba y me entregaba su lista de revistas que había que surtirle, y todos los miércoles se reunía con Carlos Monsiváis a desayunar. Ahí conocí yo a Carlos Monsiváis, pero llegaba en las noches de los días jueves a merendar Octavio Paz con Cantinflas. Y eran de rituales, o sea, todos a la semana yo ya sabía, los lunes les toca a la China Mendoza,
con Margo los martes. Te estoy diciendo nombres que los supe después, mucho tiempo después. Para mí eran los vecinos y eran los mejores clientes, ¿no? Que tenían la librería. Ese México se acabó. Ese México y esas todas las ciudades. Ahorita lo que decías tú, paralelamente hace poco, con mi buen amigo Félix Suárez, también a quien vamos a tener en la FUL de Pachuca, en la filial del Estado de México, comentamos lo mismo con Toluca, lo mismo, o sea, todos nos conocíamos y como dices, al Café X, allá en Toluca, en el Biarritz. El Biarritz. Y conocías, y concurrían ese tipo de personas. Claro, bueno, déjame decirte. Vas a decir, ay, ahorita voy aquí al Café X y me voy a encontrar a Juan Villoro. Pues claro que no. No va a pasar. Bueno, déjame decirte que en el año 2005 yo festejé 10 años de mi programa que tenía en Radio Mexiquense, que era Caudaleros, que era un programa de literatura erótica. ¿En dónde? En el Biarritz. Con Alfonso Arteche. El hijo del primer cronista. Del primer cronista, que es pianista exacto, que fue a tocar al piano, ¿no? Ahí al café, que él sabía que tocaba regularmente, para hacer una transmisión, la primera que hizo Radio Mexiquense en directo. Imagínate, ahí estrenamos su cabina móvil para hacer el festejo de ese programa. Entonces, era ese Estado de México chiquito, donde yo llegaba a las 10 de la noche a transmitir, había un solo Sambo que cerraba a 10:30. Sí. Entonces, más me valía llegar a las 9 si quería cenar y luego irme a mi programa, ¿no? Sí, claro, en estos esquemas, como dices, que se replicaban en todos lados, con el Águila de Toluca. Exacto. Sergio Almazán, sí. Hoy sí, en verdad, sinceramente, como dijera Lavero Castro, me da mucha pena tener que contar el tiempo, el dios Cronos y la diosa Rea del inevitable, mis peores enemigos siempre en Artes 9, y más esta semana, como hemos disfrutado este mes, pero el tiempo, como decía también, porque el otro día estuve en un programa de una amiga, Patti, a quien le mando saludos de Efecto Emprendedor en otro canal, y le digo, lástima que terminó el festival de hoy, y hoy, lástima, ya no hablamos de tantas cosas que se quedan pendientes y espero que en una nueva temporada te volvamos a invitar porque no acabaríamos nunca, o sea, de platicar de la Ciudad de México, pero de las ciudades además. De las ciudades. De cómo por ahí les vamos a poner a los que están en YouTube la liga de la entrevista que hicimos en la pandemia, de cómo nos teníamos que reinventar en este programa que hicimos de Siempre Emprendiendo. Por ahí también les vamos a poner la liga de lo que hicimos en el Sol el año pasado y demás. Sergio Almazán. Pues hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido, ya estamos aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden estos tours urbanos que haces tan interesantes, en los que recorres estas calles, lugares, varios de los que hemos mencionado hoy, la Casa Rivas Mercado, o la calle Madero, o que no te gusta tanto? Bueno, sí me gusta lo que... O lo polulosa, ¿no? Exacto, sí. A ver, son 3 millones de personas al día que entran y salen de... Cuando llego a Madero ahora digo, ¿dónde estaba toda esta gente? Claro. O sea, antes mira, este domingo, que ya sé que es Día del Padre, yo como... soy anti esos festejos, odio el patriarcal sistema, ¿no? Y a lo mejor varios, no soy el único. Vamos a hacer un recorrido porque estamos celebrando los 90 años de los murales de Bellas Artes. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre la historia de esos murales, cómo surgieron. Entonces vamos a recorrer 10 de la mañana ahí en Bellas Artes. Pero si entran a mi página que es sergioalmazan.com o si no en Facebook, El Cocodrilo MBS, ahí me encuentran y ahí, como en Instagram y en Twitter, estoy igual, o el mío que es salmazan71. Jueves, 10 de la noche y sábados, 4 de la tarde, El Cocodrilo, que es este programa de MBS 102.5. Y si no en Spotify, pues ahí están todos los programas. Y ahí se enteran de lo que hacemos, pero también de este proyecto de conocer nuestra ciudad a través de estas postales sonoras, que es lo que hago todos los jueves y sábados con el programa. Ahora postales sonoras, postales en video que haces en Exacto, y ahora sonoras. Y ya, como es un programa de nostalgia, pues tengo que decir postales. No digo fotos de Instagram ni foto digital, no, es postal, es una postal. Esa es otra cosa que tengo que ya hablaremos en otro momento. Sí. Cómo la tecnología nos ha cambiado. Es lo que te decía yo, o sea, por eso empecé con el tema de los smartphones, o sea, antes no lo necesitaba. Y eso te obligaba a aprenderte los domicilios, a tener la referencia. Oye, que supieras el guía Roji. También la guía Roji. ¿No? O sea, sí, para poderla usar. Yo empecé a hacer los recorridos con la guía Roji, y después me di cuenta que habían cambiado nombres de calles, que se habían cerrado calles, que eran peatonales, y entonces dije, no, la tengo que aprender caminándola. Sí, porque así es. Pues lo que pasó con Madero, fíjate, y luego les cuento una anécdota.
que todavía me tocó a mí Madero cuando era vehicular. Un día tenemos un evento con Ramón Valdiosera, el creador del boss mexicano, en una TNT, y yo, la verdad, se me hizo súper tarde, venía desde Toluca, y todavía alcancé a llegar, como dices, igual que tú, no puedo manejar, pero llegué en el vehículo a la puerta del Hotel Ritz, o sea, todavía podías llegar en carro, hasta el, y pareciera que eso se los dije, y no, ¿saben cuándo ocurrió eso? En 2007. Sí, claro. O sea, no tiene tanto tiempo, pero ¿en qué momento la hacen peatonal? Y cambia totalmente la visión del centro a partir de la calle de Regina, que fue el primer proyecto peatonal, y después Madero. Y Madero convertirse en la vena el andador más grande. Para el latido más fuerte que es el Zócalo. ¿No? O sea, ya no pensamos en otra calle para llegar al Zócalo. No. Yo creo que en algo contribuyó en su momento ahora que están tan de moda los conciertos masivos, poca gente, como siempre digo, poca gente se acuerda del concierto de Café Tacuba, que fue de los primeros. Claro. Hacer que esa fuera la arteria. Para poder llegar a... Sí, cómo no, claro, por supuesto, sí. Y después la entrada del Ejército Zapatista, ¿tú te acuerdas? Sí, por esa calle, y que en el concierto estaba Joaquín Sabina, con Chabela Vargas. ¿Tú sabes lo que fue eso? O sea, es una postal que me voy a morir con esa imagen. Cómo la gente empezó a aplaudir y a gritarle a su comandante Marcos, y lo oías desde el eje central hasta atrás de Palacio Nacional. Eso era apoteósico. Sí, era pues otro México. Otro México. Independientemente de las posturas políticas. Sí. Aquí tenemos a nuestro querido Pablo Zuma Barragán, al que mandamos saludos, por cierto, hablando de la izquierda mexicana. Y bueno, te agradezco mucho la invitación. Te agradezco más que hayas venido. Hoy estuvo muy, muy nutrido el programa. David Mendoza, Axel Omar, Eddie Jaimes y todos les agradecemos mucho. Que tengan excelente tarde o noche ya. Y no olviden sonreír. Que nos siguen en todas nuestras redes sociales.